Acá seguimos con nuestro bloque internacional de Proyecto Segunda República del día de hoy, Adrián. Así es, hoy 18 de agosto del 2016, día jueves de la semana. Bueno, vos viste, Adrián, a nosotros nos critican muchos. Yo leo los comentarios, hay muchísima gente que nos apoya. Le agradezco a todos los que nos dejan comentarios. La mayoría. De casi todos los países de habla hispana. Sí, sí. En este bloque internacional es notable la cantidad de mensajes de apoyo que nos dejan desde los países de habla hispana, pero también siempre está el troll, ¿viste? El que le encuentra agentes de RT y de los rusos, o de la CIA. Eso, ahí está. No, agentes de RT. Vos dirigís la Gnosis Negra. En días pares somos de la Gnosis Negra y de la CIA, en días impares somos agentes del RT y de los rusos. Claro, de RT. A nosotros nos paga RT. En realidad no nos paga nadie a nosotros. Simplemente tomamos mucho material de medios rusos, por ejemplo, o de medios iraníes o de medios chinos, porque desde esos medios te ponen todo lo que en los medios de Occidente, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, BBC o acá Clarín y Nación, obviamente, no te cuentan lo que está pasando. Vos fíjate lo que dijo la directora de Sputnik. Recordemos que Sputnik es el sitio de noticias oficial, la agencia oficial de noticias del Estado ruso. Mirá lo que dijo la directora de Sputnik, y acusa a la Unión Europea de silenciar voces alternativas. Obviamente, todo aquel que no se alinee con lo que es políticamente correcto decir en los medios, pasa a ser voz alternativa. Claro. Por más que tenga una audiencia terrible a nivel global, como ser el caso de RT. RT todavía no salió del lugar de voz alternativa. Claro, y si usted nos sigue a nosotros, porque nosotros, como bien dijo Enrique recién, tratamos de suplir esa falencia o esa carencia dando la otra campana, tenga presente que quienes le quieren imponer solo un punto de vista están tratando de condicionar la manera que usted piensa y percibe los más graves y más importantes problemas globales, mundiales, que están afectando a la Argentina y la van a ir afectando cada vez más. Ahora, poneme de vuelta en pantalla a la directora de Sputnik. Vos fíjate, mirá lo que es la mujer esta. ¿Cómo será la cara de quien dirige el New York Times, el Washington Post, la BBC? ¿Te imaginas las caras de estos personajes que están al frente de estos medios la verdad, en comparación con la cara de esta hermosa mujer? Es una hermosa mujer, la verdad, una hermosa mujer. Pero bueno, así estamos. Me gusta más Sputnik a partir de esta foto. Sí, mucho más que el New York Times. Totalmente, ¿No es cierto? Yep. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente tomando los medios que no son las voces alternativas. Mirá esto que sale publicado en La Nación el 15 de agosto. Se desploma el califato. El Estado Islámico suma derrotas en todos los frentes. En los últimos días perdieron territorios clave en Libia, Irak y Siria. Los kurdos empiezan a acercarse a Mosul, uno de sus bastiones, y en lo que va del año la zona de influencia se redujo sensiblemente. ¿Qué está pasando acá, Adrián? Bueno, acá creo que estamos viendo una serie de procesos que se superponen uno sobre el otro. A partir de la intervención activa militar rusa en septiembre del 2015, va a ser casi un año, vimos cómo cambió totalmente la capacidad y el poder de fuego inclusive de ISIS en los países que fue invadiendo. Ya no se exporta más petróleo por caravanas de camiones cisterna por la mitad del desierto que Estados Unidos, la OTAN y sus aliados no veían. Ya no pueden tomar más ciudades como Mosul, como hicieron el año pasado, para quedarse. Qué conveniente, con 2.300 Humvees, que son estos vehículos artillados norteamericanos, que fue prácticamente un regalo que le hizo Occidente a ISIS. Ya no pueden tener tan fácilmente las armas que tienen y que venían teniendo como parte de un esquema que claramente fue armado, financiado, creado y capacitado por los propios occidentales. Rusia está bombardeando estas zonas y ya ISIS no puede hacer nada. Es más, Enrique, yo te pregunto, ¿por qué ISIS pudo entrar tan fácilmente a Irak,
agredir de la forma terrible que ha hecho sobre Siria, tan fácilmente también a Libia, y sin embargo no puede ingresar en Irán, que es el archienemigo chiita. ¿Cuál es la razón por la cual Irán no permite y directamente ni tiene el problema de ISIS en su territorio? Yo diría que Irán es un Estado nacional bien consolidado y coherente, no invadido por Occidente, mientras que Irak, Libia y los otros países que hemos nombrado recién han sido invadidos y destruidos por Occidente, y Siria hoy está semidestruido por Estados Unidos y la OTAN. No hay otra explicación. Sí, ¿y quiénes son los miembros de ISIS? A ver, un miembro de ISIS, me pongo en el lugar de, si yo fuera un habitante de esa zona, ¿no? Y vienen a intentar convencerme de que me sume a su causa. Sí, sí. ¿Con qué me convencerían? Porque, y el fanatismo religioso, claro, supongo. El fanatismo religioso. Yo tengo que ser un musulmán fanático y con ese discurso del fanatismo religioso por ahí me convencen y me arrastran para sumarme como combatiente de ISIS. Pero resulta que no, que están reclutando combatientes en Londres, en California, sí, en Francia. Hipsters, sí. Chicos hipsters que es cool sumarse a las filas de estos... Pero debo suponer que aún así son fanáticos islámicos, fundamentalistas islámicos. Bueno, Occidente se la pasa diciendo que ISIS son fundamentalistas terroristas islámicos. Mirá lo que publica el Daily Mail, el diario británico, ISIS entrena a sus yihadistas entregándoles libros acerca de Corán for Dummies. Vendría a ser como... El Corán para estúpidos. El Corán básico. Para estúpidos. Claro, algo así como nociones básicas de Corán para tontitos. Sería, mira, si bajamos un poco la pantalla, ahí se ven los libros que promocionan. Islam para tontos y el Corán para tontos. Ahora, a ver, si son fanáticos religiosos, porque la causa de ISIS es una causa fanático-religiosa islámica, así nos la venden los grandes medios occidentales, ¿cómo es que los que se reclutan en ISIS no conocen el Corán? Y supongo que lo habrán leído en árabe, no van a leer una explicación del Corán y del Islam en inglés. Es demasiado burdo. ¿Cómo es? Esto. Mira, ese artículo dice lo siguiente, aparte de decir el Daily Mail en este artículo que vos recién pusiste en pantalla, que claramente es una creación artificial, leo dos partes que realmente no tienen desperdicio. Mohamed Lahoulaye Boulel, bueno, lo dije mal seguramente, que es este fundamentalista que mató a 85 personas con su camión blanco el día de la Bastilla en Niza, fue descrito por su familia, su propia familia y sus vecinos como totalmente indiferente a la religión, volátil y entraba en borracheras terribles que le duraban días. Le encantaba bailar salsa. Pero para, en el Islam no está prohibidísimo el alcohol. Bueno, parece que se mamaba de una forma que después ni se acordaba cómo se llamaba. Le gustaba bailar salsa y tenía un novio. Esto lo dice el Daily Mail. Otra. A ver, no entiendo. El Islam, al que es homosexual lo decapitan, obviamente. Especialmente ¿no? ISIS. Anda y mate a ser homosexual en Arabia Saudita. Especialmente ISIS, supongo. No, te Arabia pongo Saudita, en Arabia Saudita. Animate a ser homosexual, ya que sos tan macho, anda de trolo a Arabia Saudita a ver lo que te pasa. Bailando salsa. Claro, bailando salsa. Y totalmente borracho. Borracho. Te va a ir muy mal, te va a ir muy mal. Otra que dice este artículo del Daily Mail. Patrick Skinner, un ex oficial de la CIA con gran experiencia en el Medio Oriente y las organizaciones extremistas como ISIS, dijo que algunas personas eran leales a ISIS efectivamente por su fanatismo religioso, pero que esa parte es una minoría. La mayoría que se integran a las huestes de ISIS, incluyendo mucha gente joven desde Occidente, lo hacen porque están buscando un sentido de pertenencia, un sentido de notoriedad y algo de aventura. El 70% de los reclutas de ISIS no saben nada acerca del Islam. Franceses, ingleses, yanquis, son todos básicamente, esto lo digo yo, operativos y loquitos sueltos que son mandados, seducidos, teledirigidos por la CIA para que vayan integrando estas filas de estos loquitos ya no sueltos y no unidos, que es esta creación artificial que se llama ISIS, que yo no sé si son fundamentalistas islámicos o es el Israeli Secret Intelligence Service, como ya lo dijo uno de sus miembros hace ya muchos años y pasamos el video en este mismo programa. A ver, estemos muy atentos y tengamos mucho ojo a esto que recién Adrián acaba de decir.
nosotros una vez hicimos un programa entero dedicado al ecologismo como instrumento para alinear a la juventud atrás de una causa. Acá alguien se dio cuenta de que a la juventud perdida que busca algún lugar donde insertarse, alguna causa a la cual abrazar, la podemos convencer para que sean abrazadores de árboles, por ejemplo, o que se unan a Greenpeace y vayan al Ártico a tomar una plataforma rusa, o los podemos convencer para que se sumen a las filas de ISIS. Y estemos atentos a eso, porque el próximo engendro que van a traernos para alinear a esta juventud que busca una causa a la cual abrazar, va a ser los movimientos indigenistas americanos. Que están acá, en el sur, mucho en la cuidado Patagonia, con eso. En la Patagonia argentina, en la Patagonia chilena. O sea, lo que está diciendo Enrique es que ISIS en alguna medida es una especie de Greenpeace islámico, entre comillas, militarizado para generar el caos en todo Occidente. Vos recién, Adrián, mencionabas de por qué ISIS no se mete con Irán. ¿No? Mira esta nota de la BBC, salió replicada a esta altura ya, esto es del 16 de agosto, pero al día de hoy ya salió en casi todos los medios occidentales, esta mañana lo leía en La Nación yo. Rusia bombardea Siria usando bases en territorio iraní. ¿Cómo es esto? Los rusos están haciendo uso del territorio y de las instalaciones iraníes para desde allí desplegarse hacia las posiciones de ISIS en Siria. Hasta te diría que Rusia está siendo bastante generosa con la OTAN y con Estados Unidos, porque estas acciones de ahora dirigir los ataques desde Irán, desde territorio iraní, ataques militares contra todo esto que ha tomado las distintas partes de Siria. Acá te pongo la misma nota de RT. Y me gustaría después, si podemos volver un segundito al Daily Mail y mostrar un mapa espléndido que está más abajo en el artículo, si no me equivoco, que en definitiva lo que hay ahora es una participación directa, un involucramiento militar directo de Irán, que, insisto, es una forma de decirle, creo yo, de parte de Rusia e incluso de Irán, a la OTAN, les queremos dar una salida elegante. Vayan desactivando ISIS, vayan retirándose de esta locura de financiar a los grupos terroristas y en una de esas podemos llegar a una solución pacífica. Esa es una opción, pero la otra opción realmente me preocupa y es que esto ahora sea una excusa para que haya una intervención más agresiva, más directa sobre la propia Irán, que insisto, como argentino me preocupa, porque el actual gobierno de Macri, de Mauricio Macri en la República Argentina, le podría estar dando la excusa que necesita Estados Unidos e Israel para poder, en definitiva, hacer una incursión militar contra Irán, utilizando el atentado de la AMIA como una excusa. Sí, bueno, acá la misma noticia tomada desde RT llama la atención. Están usando territorio iraní como bases militares rusas. Por eso nadie se está metiendo con Irán. Eso Correcto. está claro a esta altura. Bien. Y otro de los puntos también que tienen que ver con cómo se está derrumbando este califato islámico, el Estado Islámico, el ISIS, el EI, tiene ya Daesh, tiene 500 nombres. De acuerdo al medio que uno lea, va a ser el nombre que toma, pero el factor fundamental de este derrumbe es que se dio vuelta al negocio. A ver, ISIS se mantenía a través del petróleo que robaba, las caravanas principalmente en Siria, a través de Turquía. Todo este petróleo se trasladaba hacia Turquía y desde Turquía se distribuía en toda Europa. Mirá lo que publica Hispan TV. Erdogan se alía con Putin para fortalecer a Al-Assad y desesperar a Estados Unidos. Se terminó el negocio. Se terminó el negocio, ya Turquía no es parte de este juego occidental de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel para robarle el petróleo a Siria y quemarlo en Europa, pasando por Turquía, como ya Turquía no es parte del juego, el petróleo no puede pasar más por Turquía, entonces se está disolviendo este Estado Islámico. Por eso los medios nos hacen creer que se derrumba como consecuencia de las acciones rusas que están tan bien encaminadas,
Gracias a Irán, Está que presta su implotando. territorio. Está implotando porque se implotando. acabó el negocio. Se dio vuelta a Turquía, se acabó el negocio. Y Erdogan, que es muy maquiavélico, pero de tonto no tiene nada y no come vidrio, ya Estados Unidos se dio cuenta que se estaba dando vuelta el día que le pidió disculpas oficialmente a Rusia, 8 meses tarde, pero disculpas en fin por haber derribado un cazabombardero ruso el año pasado, en momentos en que Turquía estaba firmemente en el campo anglo-norteamericano. Como vieron esa duda y ese cambio de actitud por parte de Erdogan, es que hace un mes Estados Unidos le promovió un golpe de Estado militar. Y eso se vio, lo vio todo el mundo, lo vio Erdogan desde luego, y nosotros en esta región del mundo sabemos muy bien que los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Departamento de Estado, a través del Pentágono y a través de las embajadas locales, promueven golpes de Estado porque tienen una inmoralidad geopolítica que es realmente obscena. Así lo sabemos los argentinos, lo sabemos los brasileros, lo sabemos los chilenos, paraguayos, bolivianos, lo sabemos los venezolanos, que hemos sido todos países víctimas de las tentativas exitosas, lamentablemente, en nuestra parte del mundo, de reiterados golpes de Estado por parte de Estados Unidos y sus aliados, no tanto externos, sino internos, los caballos de Troya que también existieron en Argentina, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, para darle apoyo a los enemigos del propio país, aliándose con el extranjero para imponer el plan Cóndor de Kissinger, por ejemplo, en Argentina y Chile. Sí, por eso Hipólito Yrigoyen decía, no le temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, sino más bien a los de adentro que nos quieren vender, y esto sucede en todos los países. En todos los países siempre están los de adentro que quieren vender a su patria. Pero bueno, como se cortó en Europa la provisión del petróleo robado en Siria, que pasaba por Turquía y obviamente era comercializado por los chicos texanos, por un lado, las grandes empresas petroleras con sede en Texas, y por otro lado, esta asociación ilícita, llamémosla así, entre la corona británica y la corona holandesa para comercializar petróleo en el mundo, tienen que buscar otras fuentes. Y acá, según Sputnik, aparece ahora de vuelta Libia en escena. Libia era un país que había salido de las noticias, pero ahora vuelve a las noticias, porque si se va a derrumbar el Estado Islámico, el petróleo va a tener que salir de alguna parte para llegar a Europa robado, para poder seguir manteniendo el precio por debajo de los $50. Entonces aparece Libia, a la cual van a empezar a robarle el petróleo, y acá esta nota de Sputnik del 13 de agosto lo deja muy en claro, cómo Estados Unidos busca controlar el petróleo de Libia. Recordemos las terribles imágenes de ese golpe de Estado promovido desde Estados Unidos en Libia, en el cual derrocaron y asesinaron a Gaddafi, y ahora toda Europa está pagando las consecuencias de ese error. De ese asesinato de Gaddafi, un poquito más adelante vamos a mostrarle algunas imágenes, inclusive de Hillary Clinton, que vale la pena recordar, pero un diputado en esta nota de Sputnik, Ziad Dagim, que es diputado del Parlamento libio, dijo claramente que la intencionalidad de Estados Unidos y de la OTAN es dividir a Libia en dos países. Recordemos que estamos hablando del país más progresista de África del Norte, con una cultura distinta a la nuestra, con un estilo de vida muy distinto al nuestro. Son culturalmente distintos, hay que respetar a aquel que es culturalmente distinto. No son occidentales, no quieren la democracia al estilo norteamericano, pero el país más progresista. El centro del petróleo es la ciudad de Sirte, que da la casualidad que era la ciudad de la cual era oriundo Muammar Gaddafi, y todas estas acciones, inclusive esa terrible explosión que recién veíamos en pantalla, están en esa zona porque es el centro petrolero de Libia. O sea, se quieren quedar con el petróleo de Libia, tal como han dicho recién Enrique Romero, y es uno de los varios países que Estados Unidos y la OTAN han destruido de una manera realmente ofensiva y obscena en esa región del mundo. Digo yo, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, evidentemente el mundo necesita un nuevo tribunal de Nuremberg para procesar y condenar a estos monstruos criminales genocidas que han destruido África del Norte y todo Medio Oriente. ¿Y quiénes serían los juzgados ahí en este Nuremberg siglo XXI? Mira, nombres hay unos cuantos que podemos mencionar. Hay una especie de shortlist: George W. Bush,
Tony Blair, que hay un informe del propio Parlamento británico que dice que hay una culpabilidad directa, y ahora Tony Blair está recibiendo demandas penales por los familiares de los soldados británicos muertos en Irak. José Aznar, Berlusconi, Silvio Berlusconi fue el mayor traidor de Libia, porque cuando se hizo la destrucción de Libia, Silvio Berlusconi era el presidente, mejor dicho, de Italia, y recordemos que Libia es una colonia, es una ex colonia italiana, tenía que haber habido un mínimo de lealtad. Por supuesto Sarkozy, por supuesto Hollande, el anterior y actual presidente de Francia, Barack Obama, que ha sido uno de los más terribles agresores, promoviendo la agresión en esa región, Condoleezza Rice, la exsecretaria de Estado de George Bush, John Kerry, Hillary Clinton, el anterior el actual y anterior secretario de Estado norteamericano, Jack Straw, canciller británico. La lista es bastante larga y son todos nombres muy notorios. Esa gente habría que juzgarlo por sus crímenes de guerra, si no, es más que evidente. El que pierde las guerras es juzgado, el que las gana se lava las manos. ¿Vos te acordás cuando Bush, hijo, entró en Irak por segunda vez, sí, que distribuyeron entre las tropas unos mazos de cartas Poker, con sí, las caras de los líderes del gobierno de Irak? Destruido, sí, del gobierno destruido. Que buscaban para capturarlos. Bueno, viste que en Estados Unidos es muy común que en los cartones de leche ponen la foto de los niños perdidos que están buscando. Bueno, deberían empezar a poner en los cartones de leche las fotos de estos criminales buscados por crímenes de lesa humanidad para ser juzgados. Y es mucho, creo que lo de idea del cartón de leche es bueno, y si fuera un mazo de cartas necesitaríamos varios mazos de cartas. Sí, varios mazos de cartas. Pero bueno, no solo se conforman con haber matado y asesinado a estos líderes de aquellos países que, nos guste o no a nosotros, en sus pueblos eran queridos y funcionaban y los países se mantenían ordenados, pero no conformes los Estados Unidos con haber matado a esos líderes, mirá, según Hispan TV, el llamamiento que hacen ahora desde Estados Unidos a matar a los militares rusos e iraníes en Siria. Esto lo publica Hispan TV el 15 de agosto. Ahora decime, si hacen ese llamamiento y están dispuestos a matar militares rusos e iraníes, decía, esto es guerra, es una guerra abierta ya. Guerra abierta, y esto es lo que dicen públicamente en este artículo, y me tomé el trabajo de verificar el video original y es así. Hay un programa en la cadena CBS que se llama This Morning, esta mañana, sale todos los días, lo conducen entre otros un tal Charlie Rose, que es un periodista miembro del CFR. En su edición del 8 de agosto del 2016, hace apenas 10 días, Michael Morrell, ex subdirector de la CIA, hizo un llamado a, comillas, matar de manera clandestina a rusos e iraníes que apoyan a Siria en su lucha contra el terrorismo de ISIS. O sea, propone ejecutar ciudadanos de la Federación Rusa y de la República Islámica de Irán con el objeto de que, comillas, paguen un alto precio, comillas, por sus actividades antiterroristas contra grupos terroristas que operan en Siria, que son apoyados precisamente por Estados Unidos y sus aliados. A ver si entendemos bien. Están pidiendo que se asesine, que Estados Unidos y sus aliados asesine a aquellos rusos, militares rusos y militares iraníes que están combatiendo a los terroristas que apoyan a Estados Unidos y sus aliados. Y termina diciendo, hay que suministrar más armas y financiamiento a esos grupos rebeldes moderados. Claro, si Estados Unidos dice que un grupo asesino es rebelde pero moderado, está todo bien, hay que financiarlo. ¿Cuál es la diferencia entre uno que es terrorista malo y terrorista bueno? Aquel que apoya al gobierno legalmente constituido de Bashar al-Assad, ese es malo, ese hay que matarlo. Si lo está combatiendo al gobierno de Bashar, es un liberador de su patria. Como fueron liberadores los guerrilleros y los terroristas que terminaron deponiendo a Saddam Hussein en Irak, o esos cretinos que asesinaron por televisión a Muammar Gaddafi en el 2011 en Libia. Bueno, dejando de lado este conflicto puntual con el Estado Islámico, te voy a poner otra noticia que tiene que ver con quienes manejan el flujo de información en el mundo.
Yo me acuerdo que leí a finales de los 70 el libro de Alvin Toffler, La Tercera Ola. Excelente libro. Y que en ese libro, bueno, Alvin Toffler obviamente De ellos. no es que tenía la bola de cristal y veía el futuro, sino que tenía información de la planificación que se iban a llevar adelante en los próximos años. Y él decía que el futuro iba a ser dominado por aquellos que manejaran la información. Cuando yo lo leí eso a fines de los 70, me imaginé en los noticieros, en las noticias, pero no, nada que ver. Estaba el tipo hablando de Internet y quiénes iban a ser los dueños del tráfico de la información en Internet. A esta altura nadie tiene dudas de que estamos hablando de Google. Sí, sí. Google también se dice, por ahí en algún lugar lo leí esto en estos sitios conspiranoicos, pero en esto por ahí tienen un poco de razón, que es una apócope entre el Gog. Google vendría a ser la representación de el Gog. Gog son personajes bíblicos, Gog y Magog. Gog era el jefe y Magog era la tierra del jefe. Esto según la Biblia. Estamos hablando de personajes bíblicos. Alusiones, ¿no?, bíblicos que sabemos que esta élite poder trabaja mucho con la entonces simbología. el Gog vendría a ser Google. Eso, de ahí viene su nombre. ¿Quiénes serán los responsables de Google? No vaya a creer que son las caripelas que nos muestran, como en Facebook nos dicen que Mark Zuckerberg es el inventor de Facebook. Usted si cree eso, sí, no es así. Con Google pasa lo mismo. ¿Quiénes son los que manejan realmente Google? No lo sabemos, pero mirá lo que acaba de pasar con Google, y acá te pongo el Diario de los Andes, pero esto salió en casi todos los medios del mundo, el 10 de agosto, denuncian que Google borró a Palestina de sus mapas. Bueno, yo hice la prueba. Fíjate, se pasaron y se siguen pasando ya años diciendo Irán quiere borrar a Israel del mapa. En realidad, Google borró a Palestina del mapa, porque si usted pone, yo probé poniendo en Google Earth, Palestina, tal como se dice en castellano, y Palestine, terminando con E, como se dice en inglés, y en los dos casos me llevó directamente a la Antártida. No existe Palestina. Hace una especie de vuelco y te lleva a la Antártida. ¿Será que mudaron a los palestinos mudaron a la Antártida? a todos los palestinos a la Antártida, por lo visto. Van a pasar frío los pobres palestinos, tan acostumbrados al calor, ¿no? A lo mejor yo no lo sé usar, el Google Earth, pero cuando vi esta noticia dije, vamos a comprobar si es así, y efectivamente, las varias veces que probé, me llevó directamente a la Antártida. Para Google, Palestina no existe. Existe Israel. Palestina no existe. ¿Qué pasó entonces? No sé. Esa antigua profecía que se la atribuyeron a algún líder iraní de borrar a algún país del mapa, parece que la está cumpliendo al Google. que lo borraron terminó siendo Palestina. Y vos sabés, che, dijiste algo muy interesante hace un rato. La palabra Google, yo soy más viejo que vos, así que esto me acuerdo. El primero que la usó, y la usó en esta acepción que dijiste vos, fue Carl Sagan. ¿Te acuerdas de Carl Sagan, Sí. el de Cosmos, que era miembro del CFR? Era un insider total que se dio después vuelta un poquito. El autor de esa espléndida novela que se llama Contacto. Algún día vamos a hablar de Contacto porque tiene muchos mensajes encriptados, que después hicieron una película con esta chica Jodie Foster. Exactamente. Él en un libro que escribió junto con un ruso que se llamaba Shlokovsky, por allá por los años 60, que se llamaba Vida Inteligente del Universo, para describir las cifras gigantescas que para comprender el cosmos, hablaba del Google como algo que fuera ya más que mega, más que ultra, más que hiper, sino Google, como algo extremadamente grande, extremadamente poderoso. Me quedó grabado porque fue la primera vez que vi esa expresión y le daba ese tono bíblico que vos bien describiste. Sí, o sea que sigamos. Nada es como nos quieren hacer creer que es. Y nada todo es casualidad. tiene un metamensaje y un trasfondo, Claro. según las creencias de estos señores, trascendental Sí. para ellos. Bueno, mientras tanto en Israel, aparte de que Google borró a Palestina del mapa... Pero han pasado una ley de juventud. Sí, esto lo publica RT el 3 de agosto, legalizan prisión para niños terroristas. Sí, en realidad los legisladores... Chicos de 12 años son terroristas. Los legisladores israelíes acaban de legalizar esta ley que se llama la Ley Juventud, 32 a favor en el Knesset, en la comisión en el Knesset, Parlamento israelí, y 16 en contra, con un voto de abstención. Y esta Ley de la Juventud dice, lee una parte, permite a las autoridades encarcelar a menores acusados de graves crímenes y actos de terrorismo contra el Estado de Israel
aunque sean menores de 14 años. Me parece perfecto, me parece fantástico. Es una forma que tiene Israel de mostrar su buena voluntad para buscar una solución definitiva con el problema palestino, que ya es un clamor planetario, salvo en Israel. Me imagino que esto lo habrán discutido en el Knesset, ¿no es Perdón, así? me corrijo, no salvo en Israel, salvo en el gobierno israelí, porque hay, yo diría, mínimo casi la mitad del pueblo de Israel que está absolutamente en contra de estas políticas genocidas del señor Benjamín Netanyahu y el partido Likud. Bueno, esto lo habrán discutido antes de pasar esta ley en el Knesset, Sí, me sí, imagino. sí. ¿Cómo habrá votado Ayelen Jaquet? ¿Cómo habrá votado? Ministra de Justicia, perdón, Claro. Ayelen Jaquet, exdiputada que hace 1 año y medio, cuando fue el ataque sobre Gaza, pedía a los israelíes que combatan teniendo la sangre de las madres palestinas que dan a luz a estos terribles terroristas que están luchando por su Matarlos tierra. antes de que nazcan. Y hoy, matarlos antes que nada, y hoy es la ministra de Justicia del gobierno del Likud, conducido por el señor Netanyahu. Likud, digamos que es el partido gobernante, que es representado oficialmente en la Argentina por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Sí, por ahí Ayelen Jaquet, para ella 12 años ya son demasiado Es un viejos monstruo, para es un- meterlos es en un cana. monstruo. Claro. Tortúrenlo, como Al- hace Israel oficialmente y está permitido por ley. Tortúrenlos y después mátenlos. Bueno, Sigamos. otra te pongo de Israel, pero esto es lo que está pasando con respecto a su relación con su gran sponsor, los Estados Unidos. Mirá lo que está sucediendo según RT también, esto no lo va a leer en el New York Times. Demandan al gobierno de Estados Unidos por la ayuda ilícita al Israel nuclearizado, según RT el 16 de agosto. El demandante es un grupo de investigación que quiere bloquear la ayuda que se presta de año en año a Israel y que desarrolla clandestinamente un programa nuclear bélico. Vos sabés que contrariamente a lo que la gente cree, el gobierno norteamericano que más apoyo le ha dado militar en términos de dinero y armamento al Estado de Israel no fue el de George W. Bush, sino el de Barack Obama, los 8 años de Barack Obama, y esta denuncia se refiere a la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 de los Estados Unidos, que prohíbe al gobierno norteamericano brindarle asistencia tecnológica, financiera y militar a otra potencia nuclear que no haya suscrito el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Israel tiene la bomba atómica, tiene tecnología militar nuclear gracias a Estados Unidos, porque prácticamente se la han transferido, y donde no se la han transferido ha utilizado espías como Jonathan Pollack, que estuvo en prisión en Estados Unidos por haber traicionado, un ciudadano norteamericano que fue traidor a su patria norteamericana en favor del Estado de Israel, y por supuesto Israel no ha suscrito el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, con lo cual realmente lo hace el Estado nuclear más ilegal y más transgresor del mundo. No así Irán, que sí tiene un plan nuclear, que ya la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho, pero no militarizado, y de todos modos, Irán ha suscrito el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero esto no se lo dice ni el New York Times, ni La Nación, ni la BBC, ni Clarín, ni todos nuestros periodistas a sueldo de las embajadas extranjeras y achicharrados sus respectivos cerebros para que no piensen, sino que dejen que las embajadas piensen por ellos y después van y comunican. Bueno, esta nota yo la leí en Clarín. Cuando salí a buscarla la encontré replicada en casi todos los medios occidentales, o sea, los que no son los alternativos, según la directora de Sputnik, y todos referenciaban al origen de esta nota a un sitio que se llama Project Syndicate. ¿Qué es esto de Project Syndicate? No lo sé. Es una distribución. Ponelo en pantalla. Sí, es una distribución de noticias. Que digo quién lo maneja, quién responde, no lo sé, pero esta nota salió replicada en todos los medios de Occidente, cómo Israel está perdiendo a Estados Unidos, y la escribe Shlomo Ben Ami, que es el ex canciller del Estado de Israel. Sí, y vicepresidente de un centro de estudios internacionales, un think tank también, Sí. que se llama Toledo, de Israel, según entiendo. Sí.
Lo interesante es que, bueno, el artículo lo que dice básicamente es que a este gobierno de Israel, a este gobierno se han pasado de revoluciones y ya están a un tris de perder a uno de sus principales aliados, si no su principal aliado, que son los Estados Unidos, donde este analista, Shlomo Ben-Ami, dice que Estados Unidos no ha vacilado, como tradición, en su compromiso de mantener la ventaja militar cualitativa de Israel sobre todos sus vecinos. Es más, Barack Obama, y de ahí saqué el dato que acabo de decir, ha superado todos los récords históricos en su ayuda militar a Israel, aun si el primer ministro Benjamín Netanyahu lo trata como un trapo de piso, esto lo digo yo, como hizo el 3 de marzo del 2015 cuando, pateando puertas en Washington, fue a hablar a las dos cámaras del Congreso, aunque Barack Obama no le gustó ni medio, y dijo: yo te vengo a decir acá, ustedes congresales, lo que tienen que hacer respecto de Irán. Claro, después los otros países y la ONU no estuvieron de acuerdo. Pero hay dos partes que creo que vale la pena leer. En primer término, que tiene que ver con la opinión pública norteamericana, porque no se olvide, si estamos en democracia, cada tanto, señores políticos y señores periodistas, hay que consultar a la opinión pública. Bueno, una encuesta realizada en el 2015, dice el analista Shlomo Ben-Ami, demuestra que el 66% de los norteamericanos apoyan una política estadounidense más imparcial en el conflicto palestino-israelí. Un senador del estado de Vermont, Patrick Leahy, ha solicitado una investigación acerca de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, incluido la tortura y las ejecuciones extrajudiciales contra los palestinos. Lo está diciendo un senador de Estados Unidos. Y Dan Shapiro, embajador de Estados Unidos en Israel, encendió al establishment israelí el pasado mes de enero del 2016 cuando sugirió en un discurso que Israel esencialmente estaba imponiendo el apartheid en Cisjordania. Recordemos que un expresidente norteamericano, Jimmy Carter, escribió un espléndido libro en el año 2007 que se llama, después de él hacer su investigación independiente como expresidente en Israel y en Palestina, el título del libro lo dice todo: Palestina, busquemos la paz, no impongamos el apartheid. Y por supuesto, por escribir ese libro, ¿de qué lo pueden haber acusado a Jimmy Carter? De un furibundo, virulento antisemita, por supuesto. En fin, ese es el mantra con el cual el sionismo internacional procura acallar, hostigar y silenciar a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos. Bernie Sanders, el candidato demócrata más querido por los propios miembros del partido, pero que fue derrotado por la imposición de Hillary Clinton, exigió revisar la postura del Partido Demócrata sobre el conflicto palestino-israelí. Y por último, Donald Trump, que es el malo de toda esta película electoral en Estados Unidos, ha indicado que, dice siempre el artículo de Shlomo Ben-Ami, ha indicado que no respaldará el apoyo automático a Israel por parte de Estados Unidos, que ha sido su política tradicional desde el nacimiento del Estado judío, sugiriendo que piensa que Israel, Donald Trump piensa que Israel tiene más responsabilidad en el fracaso de la solución de dos estados que ninguna otra parte de todo Medio Oriente. Por el contrario, dijo Donald Trump, si yo llego a ser presidente, voy a ser una especie de tipo neutral en el conflicto palestino-israelí. Imagínense la reacción de los sionistas, entraron en un paroxismo de histeria y dicen que creo que ahí explica por qué tiene tan espantosamente mala prensa Donald Trump. Dice locuras, pero no son, ya lo vamos a ver, no son más locas de las que dice Hillary Clinton. Y dice muchas cosas políticamente incorrectas que nadie se atreve a decir. Sí, ahora vamos a entrar un poquito en materia del tema elecciones de Estados Unidos, pero antes déjame ir a una pausa. Sí, señor. Ahora volvemos, usted no se vaya. Proyecto Segunda República. No somos la oposición, somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República, Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el Proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país,
que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Un libro infaltable para todo argentino es la nueva obra del doctor Juan Gabriel Lavaqué sobre el último gobierno peronista. Lo puede adquirir en Mercado Libre, en los datos que van con este video, y ahí sí lo va a poder saber de alguien que vivió la experiencia de lo que fue el último gobierno democrático hasta el 24 de marzo de 1976. El último gobierno peronista del doctor Juan Gabriel Lavaqué. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de este bloque internacional de hoy. Bueno, hablábamos de Trump, de cómo viene la mano con Trump. Mirá lo que salió a decir según RT, esto es del 4 de enero, pero es muy claro. Estados Unidos, si Estados Unidos no hubiese hecho nada en Oriente Medio, tendríamos un mundo más seguro. Todo esto ha llevado a la aparición del grupo terrorista Estado Islámico, todo esto llevó a los refugiados, todo esto llevó a la muerte a gran escala y a la destrucción. Esto lo dijo Trump y es puro sentido común. Puro sentido común del candidato por el Partido Republicano, que aunque no lo está diciendo, está siendo particularmente crítico con su propio partido, porque el que inició la tragedia, la catástrofe en Medio Oriente fue justamente un republicano. George W. Bush, hablábamos hace unos instantes de la necesidad de que haya un nuevo Nuremberg para condenar, procesar, condenar y castigar a todos estos monstruos genocidas. Y agrego, hablando de Estados Unidos, para los que no son memoriosos, ¿se acuerdan de Donald Trump, Rumsfeld, el secretario de Defensa norteamericano? ¿Se acuerdan de Dick Cheney, el vicepresidente y el mentor de toda la destrucción de Irak? ¿Se acuerdan de
Hillary Clinton, ¿se acuerdan de Paul Wolfowitz? ¿Se acuerdan de Douglas Feith? Usted seguramente no, pero nosotros se lo recordamos, que propuso bombardear la triple frontera argentina, brasilera, paraguaya a la semana después del 11 de septiembre del 2001. Sí, porque acá estaba Al-Qaeda y Bin Laden. ¿Se acuerdan escondido? de John Negroponte, del asesor de seguridad nacional, uno de los mayores operadores de lo que fue la destrucción de Irak, y hoy es presidente del American Society, que nos impuso a Mauricio Macri, a Scioli y a Sergio Massa como las únicas tres opciones para las elecciones de la República Argentina hace exactamente un año, y que le impuso a Juan Manuel Santos como presidente, miembro de ellos, en Colombia, y que apoyó a Marcelo Odebrecht en Brasil, que hoy está en cana por 19 años por los peores fraudes imaginables. Esa es la estructura de poder, y son estos monstruos los que también se toman la libertad de operar sobre nuestros países en Latinoamérica, básicamente no porque los pueblos se lo permitan, sino porque los caballos de Troya, que son nuestros presidentes, vicepresidentes, ministros, gobernadores y clase política y periodistas, operan como auténticos caballos de Troya, permitiendo que el enemigo esté en casa. Mirá otra que salió a decir Trump, esto es RT del 17 de agosto. Pruebas ideológicas, Guantánamo y amistad con Moscú. Así plantea Trump luchar contra el terrorismo. Si bien acá en la nota la propuesta de Trump es darle más Guantánamo, mientras el proyecto de Obama es menos Guantánamo, acá plantea claramente una amistad con Moscú. Y esto es impensado. A ver, se acabó el negocio si se plantea un acercamiento de cooperación y amistad entre Estados Unidos y Rusia. Habría un mundo... Para aquellos que no lo han podido leer, hay un informe que se llama el informe de Iron Mountain, que es del think tank Instituto Hudson, es de los años 60, dicen que, porque es medio apócrifo, dicen que lo pidió el entonces ministro de Defensa norteamericano que se llamaba Robert McNamara, y que el informe se llamaba acerca de la conveniencia de que se declare la paz universal para los intereses norteamericanos. Se la hago corta. La conclusión a la cual llegan es que lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que se declare la paz universal, no solamente porque ya no hay guerras de conquista, sino que la industria de defensa iría a la quiebra, los bancos no podían financiar a la industria de defensa y habría un montón de actividad económica, geopolítica, de toda índole que se terminaría. O sea, lo peor que le puede pasar al establishment occidental, porque no es solamente Estados Unidos, es anglo-norteamericano y de la OTAN, sería que se declare la paz universal. Imagínense si se desbanda por completo la OTAN, como hizo la ex Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. ¿A quién le vende la Lockheed todos esos avioncitos? ¿A quién le vende la Boeing todos esos armamentos? ¿A quién le vende la General Dynamics todas esas bombas atómicas y General Electric también? O sea, necesitan que haya guerras permanentes, por eso necesitan que los gobiernos... Halliburton, ¿qué ciudades destruidas va a reconstruir? Hay que destruir una ciudad para poder levantarla de vuelta, y necesitan que el periodismo y los medios de prensa actúen como una especie de generador permanente de enemigos. Rusia nos quiere invadir, China es un enemigo, y ya lo hicieron en el pasado con los enemigos que fueron los del pasado, y ahora por supuesto hay un enemigo cósmico que se llama el terrorismo universal. Son ellos que lo están generando para poder tener una excusa para poder seguir lucrando con la sangre de millones de personas. Cada vez está más clara la profecía de George Orwell en 1984, ¿no? En el cual la guerra es paz, la libertad es esclavitud. Pero bueno, también hablamos mucho acerca de las chances que tiene Donald Trump en su camino hacia la Casa Blanca de que una bala se le cruce en el camino, ¿no? ¿Y qué pasaría si la bala, en lugar de cruzarse en el camino de Trump, se cruza en el camino de Hillary? Hay tantas opciones que mirá lo que publica el robot pescador el 11 de agosto. Mueren varias personas incómodas para Hillary Clinton en extrañas circunstancias, y ella misma puede ser la siguiente. Acá en la nota te ponen toda la lista de todos aquellos que osaron hablar o filtrar o develar algún secreto incómodo para Hillary Clinton. Los famosos se emails. Murió, sí. Se encontró con una bala en su camino, lo asaltaron, o se suicidó, se se sintió tan deprimido con la vida que terminó suicidándose o tirándose del techo de un hotel o atropellado por un auto.
Bueno, un montón de circunstancias en las cuales uno puede llegar a decidir irse de este mundo, que ¿no? son típicas ejecuciones de servicios clandestinos, como el que sufrimos en la Argentina con el asesinato tan dudoso o suicidio inducido del ex fiscal Alberto Nisman. No crean que somos solamente los argentinos los que tenemos estos temas. En Estados Unidos asesinan a gente permanentemente cuando es no conveniente, ya no para el gobierno, sino para intereses que están muy por encima de los del gobierno. Claro, pero entonces, volviendo al título de esta nota del robot pescador, si la bala se interpusiera en el camino de Hillary hacia la Casa Blanca, ¿quién sería el que disparó esa bala? ¿Los Trump-petistas? ¿Los trumpetistas? No lo creo. Por más que Trump haya salido a decir, y fue muy mal interpretado por la prensa, esto de que los dueños de armas deberían hacer algo para detenerla. Trump la está asesinando políticamente, claro. No hay ninguna necesidad de destruirla físicamente. Claro, pero vos fijate, si esto sucediera, sería el motivo ideal para que el mismo Obama decretara la suspensión de las elecciones, la instauración de una ley marcial y que él mismo siga en el gobierno hasta que todo esto se solucione. Guarda que esa es plan C. Plan A es que gane Hillary, plan B es que gane Trump, plan C bien podría ser. Claro, es que gane que matar a su propio una situación de excepción. alfil. Sí, es una situación de excepción. Dejarlo al súper obediente, súper maleable y súper controlable Obama hasta ver qué hacemos. Sí, sí. Y por otro lado, ya que hablan de llamar a asesinar gente, mirá esto también, el robot pescador del 12 de agosto, estratega del Partido Demócrata llamó a asesinar a Julian Assange, el de Wikileaks. En la televisión lo hizo este llamamiento. Acá están llamando a matar gente por todos lados. Sí. Permítame hacer una aclaración porque creo que es el momento para hacerlo. Yo sé que estamos describiendo con todo lo que vamos diciendo con Enrique Romero semana tras semana, dos realidades que son terribles y son muy difíciles de creer. Pero, por favor, dennos un voto de confianza. Son verdaderas. La primera realidad, el sistema de poder global que hoy vive el planeta Tierra es un sistema mafioso. El drama de la humanidad hoy es que una minoría compacta, eminentemente mafiosa, toma las decisiones finales en todo el mundo. Y lo segundo es que el sistema financiero global, que es lo que los tiene aterrorizados porque se los está viniendo abajo, es una pirámide Ponzi. Con los ingresos de hoy pago alguna deuda que tenía de ayer, con los ingresos de hoy de ayer, y así, y cuando viene alguien a decir, no, pero yo quiero todo mi capital de vuelta, colapsa todo. Fue la famosa pirámide de Carlo Ponzi, que explico en mi libro Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, que realmente se lo recomiendo que sea para leer esa parte. Es un sistema planetario mafioso y fraudulento. Cuando usted entiende eso, todo se aclara muy rápidamente. Te pongo otra nota que tiene que ver con este sistema mafioso planetario. Acá te pongo el sitio de Free Talk. Los emails de Wikileaks exponen al globalista billonario Soros como titiritero de Hillary Clinton. Muy bueno el dibujo. Sí. ¿Cómo es esto, Adrián? ¿Hillary Clinton es un títere y la maneja Soros? Bueno, ¿Es así? Todos los presidentes del planeta, Hillary... son títeres de alguien. Son títeres de alguien. Obama, Soros. Bush... Soros ha reemplazado en la estructura de poder a quien fuera, y sigue siendo formalmente, el pope de todo este sistema Rothschild-Rockefeller, que es precisamente David Rockefeller, presidente vitalicio de la Trinidad, presidente vitalicio del Consejo de Relaciones Exteriores, presidente vitalicio de la American Society, o sea, el máximo exponente, JP Morgan Chase y la Exxon, banca y petróleo. Realmente el hombre que era el símbolo del poder. Bueno, cumplió 101 años en junio de este año y ha sido reemplazado operativamente por George Soros, y ahora es George Soros el operador, el que tiene a su cargo decir, bueno, las decisiones que se han tomado a los máximos niveles son que va a ganar no puede ganar aquel, vamos a destruir Siria y Libia e Irak, pero vamos a ayudar a Argentina a lo mejor porque tiene un presidente que nos gusta. Esas decisiones hoy las ejecuta
George Soros, o es, digamos, la cabeza visible de esta ejecución operativa. Viene a ser una suerte de CEO, un Chief Executive Officer del poder mundial. Mirá a qué punto, que también lo publica RT el 14 de agosto, que le han hackeado miles de mails a la Open Society, a la fundación de George Open Soros, Society de Soros, y qué dirán estos mails. Ahí lo implican verdaderamente como el titiritero de Hillary Bueno, Clinton. uno de esos mails, Enrique, y creo que vos tenés otra nota también de RT, Sí. dice que cuando hubo una crisis en Albania. Acá está la nota. En el mirá. año 2011. Hillary creo Clinton que- recibió instrucciones detalladas de Soros sobre cómo afrontar revueltas en Albania. Exacto, porque ahí en estos mails que fueron hackeados, hay mails de Soros diciéndole a Hillary, que en ese momento era de la secretaria de Estado del gobierno de Obama, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro, y Hillary obedeció, como ese video que pasó también Enrique hace unos programas, donde ella decía, qué bueno que el Council on Foreign Relations ahora tiene una sucursal más grande en Washington, así no tengo que caminar tanto, antes tenía que hacerlo hasta Nueva York para recibir las instrucciones. Bueno, acá lo mismo, las instrucciones se los daba George Soros a través de mails a Hillary Clinton, secretaria de Estado, y estos mails han sido ahora filtrados por Wikileaks. Interesante, Enrique, que sea Albania, porque para los que le gusta el cine, hubo una magnífica película protagonizada por Robert De Niro y Dustin Hoffman, que en inglés se llamó Wag the Dog. En castellano se lo llamó Mentiras que Matan, pero es interesante el título en inglés porque Wag the Dog es que en vez del perro mover la cola, es la cola la que mueve el perro. Es una película del año 1997, cuando todavía estaba Bill Clinton en el poder, y lo que decía básicamente la trama era que estaba por explotar un escándalo sexual del presidente, no lo nombran, pero obviamente era Bill Clinton, y hay que parar ese escándalo sexual porque están las elecciones, y si no va a perder las elecciones. ¿Qué hace Dustin Hoffman, que es un famoso cineasta de Hollywood? No olvidemos esa conexión del poder con Hollywood con el poder y el poder con Hollywood. Inventa una guerra. ¿A dónde? En Albania. Están todos los medios dedicados a la guerra en Albania, muestran cómo con Photoshop hacen toda una nena chiquita huyendo con un gatito en medio Sí. de los escombros en Albania, pero en realidad está en un estudio la nena chiquita. Sí, la nena chiquita era Kirsten Dunst. Y mira, ponchame la cámara del medio, por favor. Y sacame el fondo y mostrá cómo es nuestro fondo en realidad. A ver si, dale. Ese Bueno. es el fondo. Nuestra realidad de nuestro programa es esto verde. que usted ve acá. Ahora, volví a poner. Ponelo. Bueno, así fue como en esa película la usaban a Kirsten Dunst Pero- para que aparezca en el medio de Albania con un Claro, gatito. gracias a la tecnología vos estás en Entre Ríos y... Claro, sí. Ahí está, estoy en la Sí, Plaza de Mayo, vos delante de la estás Casa en la Plaza de Rosada. Mayo. Tecnología, bueno, este cineasta, estamos hablando del año 1997 con la tecnología de 1997, que es Dustin Hoffman, arma una guerra, es la gran cortina de humo, se habla solamente de la guerra, no se habla del inconveniente escándalo sexual, y el presidente que corría peligro gana las elecciones. Bueno, la cuestión es que, y poneme de vuelta la nota de RT, que habla de que Soros le daba instrucciones de cómo enfrentar las revueltas en Albania. Esto se develó gracias a una filtración de Wikileaks. Ahora, en esta semana, se develó esto. Y volvamos a la tapa de The Economist, tan analizada y tan trillada, y oh casualidad, aparece la bandera de Albania, algo que no entendíamos cuando salió esta etapa y comenzamos a analizarla, de qué la juega la bandera de Albania acá, algo va a terminar pasando con Albania, y fue esto, che, Puede que que le sea, filtraron. claro, y a lo mejor es un símbolo de que se van a hacer noticias y guerras absolutamente ficticias, como cortinas de humo, y pone esa bandera para que, bueno, si uno quiere tomarse el trabajo de asociarla con esa muy buena película de De Niro y Hoffman del año 1997 como metodología. Es una especie de jeroglífico que nos van diciendo cómo van operando y cuáles son algunos de los objetivos que van a procurar lograr. Sí, y bueno, y ya se nos acabó el tiempo, Adrián, pero para ir despidiéndonos, queremos presentarles un video acerca de algo raro, extraño. Parece que es una broma de estudiantes. Permitime que te interrumpa. Sí. Hay un video de 2 minutos de Hillary que creo que vale la pena pasarlo para que la gente lo vea. A ver si eso me lo Y después- olvidé. y después Dale, vamos. Por veamos favor. eso primero. Es muy breve. Barack Obama claims Donald Trump is unfit to be president because of his rhetoric. But is Hillary... What on earth could be the reason behind Hillary Clinton's bizarre behavior in recent weeks?
Weird seizures, psychotic facial tics, over-exaggerated reaction. People who are not, Well, including FBI officials. Some aspects of Hillary's freakish behavior could be explained by the blood clot, but others, her susceptibility to rage whenever she's challenged. unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Mete miedo, mete miedo total. Terror, y esto asusta. ahora pasemos, sí, Esto asusta. dos cosas. ¿Habrán Sí, ¿qué visto? decían? Traducir un poquito. Sí, lo que estaba diciendo básicamente es que creen que Hillary Clinton posiblemente esté entrando en una suerte de demencia cerebral. Tuvo una caída en el 2011 y creen que le diagnosticaron que tenía un coágulo de sangre en el cerebro. Bueno, O sea, esas dudas que hay acerca de su salud Sí. pueden ser un buen motivo para sacrificarla en y pos de sacarla del que el escenario régimen y lograr se un perpetúe. bien superior. Y si usted vuelve a Rifle ver, sanitario sería. Sí, claro, rifle sanitario. Si usted vuelve a ver el tramito donde ella mueve la cabeza de una forma rara, la reportera se queda choqueada porque evidentemente Como un brote de miedo. epilepsia. Un brote de epilepsia. Sí. La mujer evidentemente no está capacitada para asumir el trascendental cargo de presidenta de los Estados Unidos, por un lado. Y ahora en esto que ya sí había dicho Enrique, y con esto nos despedimos, vamos a ver un video terrible sobre CERN. Van a ver ahí la estatua del dios de la destrucción, del cual ya hemos hablado en este centro de investigaciones nucleares en Ginebra, que tiene el disparador y el acelerador de subpartículas más grande del planeta. Pero probablemente lo que vamos a ver, que es un video, apareció en internet, inclusive la música no es original de ese video, fue agregado después. Pero sí es un hecho que es ahí. Es ahí. La locación Es ahí. es real. Tal vez sea una puesta en escena, Eso, una broma de probablemente estudiantes. sea un rito. Yo diría 90% que lo que va a haber ahora en el próximo minuto y medio es un ritual, que ya es grave. Y 10%, si no es un ritual, es infinitamente más grave. Veámoslo y nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la próxima. Aquí estaremos la próxima semana. What the fuck? Fuck! Shit! Fuck! Shit! Ugh.